Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El año 2022 cerró con un desastre, así lo denominan en materia de seguridad de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano. Durante la presentación del informe 4 años perdidos en materia de seguridad, advirtió que se alcanzaron indicadores históricos en extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, violaciones, violencia familiar y otros delitos que atentan contra la vida. Nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenas noches, Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Un resumen que suena obviamente bastante tétrico con respecto a lo que ha venido sucediendo. ¿Cómo sustentan esta idea de que son 4 años perdidos? ¿Por qué se está peor que como se estaba antes? Las cifras que el Secretariado de Seguridad plantea en algún momento hablan de datos que pudiesen confrontar en algún momento con esta visión que se tiene de una, digamos, de un deterioro en los niveles de inseguridad. Sin embargo, parecería ser que cuando uno los mete en el contexto propio de zonas, de lugares y de espacios en donde se producen estos eventos, esto es lo que estamos viviendo en distintas zonas del país a distintos niveles, Francisco. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por este espacio, como siempre. Cuando nos dimos a la tarea de analizar, todos los años hemos estado trabajando desde la administración pasada para entender qué rumbo tiene el país. Y recordaremos el momento en donde en el sexenio de Peña y a partir del final del sexenio de Calderón habían estado disminuyendo los homicidios y algunos otros delitos. Y finalmente se llega a un punto de inflexión que nosotros habíamos previsto. ¿Por qué? Porque había un abandono de la Policía Federal, porque había una serie de errores en la estrategia. Entonces, este seguimiento que hacemos no es nuevo, no es que lo hagamos en este sexenio, a diferencia de otros, por un tema político, es nuestro trabajo sustantivo entender cómo estamos. Y para entenderlo, una parte indudablemente es la estadística, pero tú sabes muy bien que para poder entender el alcance de una política pública necesitas también hablar de desempeño, necesitas hablar de otro tipo de resultados, como es el tema de los aseguramientos, de las detenciones, de las sentencias condenatorias, de cómo se trabaja con las víctimas en el país. Y entonces no solo analizamos la estadística que analizamos y que comparamos con los 4 años del sexenio de Peña y de Calderón, sino que también nos dimos a la tarea de ver qué ha hecho la Guardia Nacional, qué ha hecho la Fiscalía General de la República, qué ha hecho el Consejo Nacional de Seguridad Pública, qué ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las Fuerzas Armadas, cómo se está atendiendo a las víctimas del país, cuánto control territorial han ganado los grupos delictivos. Y lo que encontramos es precisamente, por un lado, tenemos a más grupos delictivos dispersos en el país controlando actividades lícitas e ilícitas. La extorsión se ha vuelto el gran negocio de los criminales, que trasciende los engaños telefónicos, que trasciende los fraudes cibernéticos, que va al derecho de piso. Y en estos días en Sonora hemos visto imágenes que cínicamente exhiben cómo los delincuentes golpean a quien no cae, quien no paga este tipo de derecho de piso. Pero hay otras formas de derecho de piso que se están manifestando en el país y que tienen que ver específicamente con el control de los mercados lícitos, con la generación de monopolios, con el ya no puedes vender este producto, ya no puedes comprarle a este distribuidor, etcétera, etcétera. Paralelamente, la Guardia Nacional, siendo una institución enorme en términos de personas, es más de 3 veces mayor de lo que teníamos en Policía Federal, tiene resultados de un municipio. Es decir, en un año, el año pasado, apenas logró 1,300, un poco más de 1,300 detenciones. No respondió a centenares de miles de llamadas de ayuda. De esas 1,300 detenciones, casi 1,400 detenciones, solo 13 obedecen a una investigación y todas las demás son flagrancia de delitos y cuestiones mínimas, ni siquiera sustanciales. Paralelamente hay un reclamo de transportistas y de ciudadanos que ven en la Guardia Nacional y que están siendo extorsionados por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en 4 años acumula más denuncias de violaciones a derechos humanos que las 2 administraciones pasadas juntas, que la Policía Federal.
Cuando hablamos de reducción de delitos y particularmente hemos escuchado a la secretaria hablar de una mejora en la violencia porque hay una disminución del homicidio, para empezar el porcentaje que reportan no es lo que dicen los datos oficiales. Los homicidios aparentemente tienen una reducción del 7%. Y digo aparentemente porque en la medida en la que han disminuido los homicidios, se han disparado las desapariciones de personas y la no identificación de personas que no están reportadas. Simple y sencillamente lo que vimos hace unos días en Sinaloa con la detención del hijo del Chapo, esos muertos no aparecen reportados en ningún lado. Entonces, eso nos habla de una manipulación también de la estadística y por lo tanto no se puede hablar de una mejora cuando en realidad de los 16 delitos que analizamos, 11 se encuentran en máximos históricos en esta administración. Tenemos, aún con estos aspectos que estoy señalando acerca del homicidio, solo si comparamos el homicidio, tenemos 75% más homicidios que en el sexenio de Calderón y 50% más homicidios que en el sexenio de Peña. Y eso, pues, insisto, nos habla de un muy mal resultado. Francisco, bueno, evidentemente por todo lo que nos platicas no funciona nada, no funciona la inteligencia, no funciona la policía, no funciona pues, literalmente nada que pueda hacer que la ciudadanía perciba que vamos mejorando en algo que es fundamental, que es la seguridad. Hacia adelante se antoja prácticamente imposible que se cambie la estrategia para los siguientes 2 años. ¿Tienen ustedes algunas propuestas para los siguientes candidatos, tanto de Morena como de la oposición, para que este país pueda empezar a vislumbrar algún tipo de cambio? Sabemos que nos va a tomar décadas cambiar este deterioro terrible que tenemos en seguridad, pero pues, suponer que algo va a cambiar en los próximos 2 años a mí me parece ya pues, francamente ingenuo. Para los siguientes 6, ¿qué tipo de propuestas se le pueden poner en frente a los candidatos para decir, es por aquí? Necesitamos mejores policías más rápidamente, necesitamos más inteligencia, necesitamos policía local. ¿Qué es? O sea, se escucha tanto por todos lados que literalmente es difícil encontrar algo. Voy a decir algo que hizo muy bien esta administración. Lo que hizo muy bien fue el desarrollo de un modelo nacional de policía con justicia cívica que tenía como objetivo fortalecer a las policías municipales. Y si tú ves el diseño, de verdad, aplauso porque es a nivel de una policía de un mundo civilizado. Lamentablemente, pues descansa el sueño de los justos en un cajón del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque por tercer año consecutivo nuestras policías municipales traen 0 pesos con 0 centavos para el fortalecimiento. Hoy estamos gastando menos de la mitad del dinero que se gastaba el sexenio pasado en cuestiones sustantivas de seguridad y estamos gastando casi el 30% de lo que se gastaba en el sexenio de Calderón. Eso no se explica porque hoy tenemos las peores condiciones en materia de seguridad, en parte. La otra parte está asociada a los instrumentos normativos. Si tú ves la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se enuncia ahí es casi aspiracional. Una reducción del 50% de los homicidios en los primeros 3 años, una disminución del 35% del total de delitos que reporta INEGI, cosas que a esta altura ya son imposibles de cumplirse. Pero eso no es solo. Los 5 programas sectoriales que incluye el Plan Nacional de Desarrollo que prevé en su formación no se cumplieron. Simple y sencillamente, si volteamos a ver, el Plan de Seguridad Nacional hasta la fecha no se ha publicado y los otros programas como el de Prevención del Delito y Prevención de la Violencia se publicaron apenas el 5 de diciembre pasado. ¿Cómo puede haber estrategia si la estrategia no está diseñada en ningún lado? ¿Qué ofrece este documento? Ofrece 2 tipos de respuestas. Una para los candidatos a las elecciones de Estado de México y de Coahuila, donde tendremos retos importantes y advierte de retos importantes y recomendaciones puntuales que tienen que ver con diseño institucional, con recuperación de la vía civil, porque la vía militar, esta militarización excesiva a la que hemos llegado, lejos de mejorar las cosas, las ha empeorado muchísimo la calidad de las detenciones, los casos se caen, la impunidad está en máximos históricos. Precisamente por esas deficiencias que se están generando, hay que reorganizar el gasto en seguridad. Insisto, hoy se supone que gastamos por encima del 1.1 del Producto Interno Bruto en materia de seguridad, que es ínfimo respecto a lo que gastan los países de la OCDE, que van por encima del 3% de su Producto Interno Bruto,
Pero de ese 1.1, más de la mitad se van a los proyectos estratégicos del presidente, ni siquiera cuestiones del Ejército o de la Marina, sino simple y sencillamente a Dos Bocas, a el aeropuerto de Tulum ahorita, al Tren Maya en su momento, y a la operación del AIFA. Entonces nos damos cuenta que lo que queda para la seguridad es menos del 0.5%, nada. Y eso se tiene que distribuir entre prevención hasta reinserción social entre todos los estados del país, porque, insisto, los municipios ya no traen nada. Francisco, me gustaría que nos ayudaras a entender lo que está pasando con la atención a víctimas. Decías, hay también un retroceso en la forma en que este país se hace cargo de personas que son víctimas. ¿Cómo estábamos, cómo estamos y cómo deberíamos estar? Pues lo primero es que deberíamos tener un aparato suficiente para darle acceso a la justicia a cualquiera de las personas. Y eso implica que tú tengas capacitación en las policías, que sean capaces de prevenir el delito, que sean capaces, una vez que se consuma un delito, de perseguirlo y de generar las condiciones para que una carpeta de investigación tenga la solidez y por lo tanto puedas llegar a la detención de una persona. Paralelamente, se debe atender lo que significa el daño que sufrió, la reparación del daño que sufrió, que no solo es una reparación del daño económica, sino en muchos casos psicológica. Pensemos en la extorsión. Según datos que nos da la misma INEGI, solo en el 0.03% de los casos una víctima de extorsión recupera sus bienes obtenidos. Y en el 0% de los casos recibe una recuperación del daño. Es decir, podrá en algunos casos recuperar algo de sus bienes, pero no la totalidad y no solo. Lo que implicó el haber sido víctima de un delito no existe. La colaboración entre Estado y Federación está colapsada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no trae recursos. Recordemos que la anterior titular renunció precisamente porque no tenía ni para pagar la luz. No se han nombrado a los comisionados de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva, y no tiene la capacidad de atender a los centenares de miles de víctimas de cualquier tipo de delito. Luego, si volteamos a ver específicamente en el tema de desapariciones, que es uno de los apartados de nuestro documento, las comisiones de búsqueda no están actuando como deben por falta de recursos y falta de voluntad política. Es decir, de las más de 50,000 personas que han desaparecido, no las estamos buscando. Y cuando se encuentran, no les estamos dando identidad porque hay una crisis forense en donde nos faltan desde los reactivos hasta los profesionales que deberían darle una identidad a esas personas. Y entonces estamos hablando de acceso a la justicia, estamos hablando de acceso a la verdad y le estamos entregando el Estado a los delincuentes. Dime algo, el tema de la estructuración de la Guardia Nacional como un mando militar dentro de una estructura supuestamente civil, ¿hasta dónde esta sustitución de otras policías por la propia Guardia Nacional termina por hacer que los gobernadores, que de por sí se lavaban las manos, hoy prácticamente todos estén subordinados y diciendo, bueno, pues si hay problemas hay que llamar a Guardia Nacional y nadie asume una responsabilidad con respecto a lo que sucede en cada entidad federativa, Francisco? Ahí difiero ligeramente porque hay estados en donde tenemos presencia de Guardia Nacional, pero no tenemos acción de Guardia Nacional. Y un ejemplo muy claro es Guanajuato, otro ejemplo muy claro es Zacatecas. Si bien en Zacatecas hay una alineación de partido, hay una ruptura política entre el presidente y el gobernador. Entonces, si tú vas y transitas por una carretera de Zacatecas, encomiéndate, como diría el gobernador local, porque no hay quien te proteja. En Guanajuato, la misma autoridad local ha tenido que suplir las funciones de la Guardia Nacional, que está desplazada pero que no está operando, para proteger las carreteras federales, cosa que no le tocaría. Y ahí se genera un gran problema y un gran vacío porque las autoridades locales no tienen competencia para combatir la delincuencia organizada, no tienen competencia no solo real en términos de operación, sino también en términos legales. Y a veces la suplen con carpetas de investigación por otros delitos, particularmente narcomenudeo, que al final se acaban de nuevo cayendo porque el motivo por el cual están deteniendo a un delincuente o la pena que puede acceder un delincuente por narcomenudeo es mínima respecto al daño. Yo creo que el caso de la Guardia Nacional es un caso particularmente desastroso. A la fecha no hay evidencia de que los guardias nacionales tengan un certificado policial único que implica la formación, la profesionalización y el control de confianza. Y al momento no hay, ya casi a 4 años de su creación, no hay un plan rector de profesionalización de la Guardia Nacional. Hay la enumeración de 8 cursos que tomarán por un total de 20 horas,
cuando Policía Federal tenía una capacitación de 14 meses. Eso también nos explica por qué a cada rato vemos a las patrullas de la Guardia Nacional chocando y matándose, porque ni siquiera sabe manejar. Bueno, pues ahí está la realidad, Francisco. Parecería ser que estamos todavía muy lejos de la posibilidad de hablar de un sistema de seguridad nacional que responda a la propia ciudadanía. Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes y los invito a que descarguen el documento porque esta información, sobre todo para los candidatos. ¿Dónde está? En www.onc.org.mx. Y nada más para cerrar, el próximo 21 y 22 de febrero tenemos un foro con autoridades precisamente para impulsar una ley general para combatir la extorsión, que insisto es el delito que más ha crecido, y para a partir de ahí capacitar a los estados y municipios.